Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oremos al Señor nuevamente. Amado Dios, Señor, queremos continuar en su presencia, rogándole, Padre, su misericordia. Y Señor, que en esta tarde usted pueda hablar a nuestras vidas. Señor, su palabra tiene poder y la Biblia también enseña que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, mi Dios, hasta el alma y que aún trata nuestros sentidos, aún trata nuestro pecado, mi Dios. Le ruego, Padre, que en esta tarde usted pueda hablarnos, que pueda tomar el control, mi Dios, y que el Espíritu Santo, a través de su palabra, pueda penetrar, mi Dios. Señor, donde no llega hombre, donde no llega palabra humana, sino que usted, Padre, es el único que puede romper y penetrar, mi Dios, y trastocar, mi Dios, áreas en nuestra vida que están pendientes con usted, mi Dios. Señor, le ruego que usted bendiga a aquel que no te conoce como Salvador, para que esta tarde, mi Dios, pueda abrir su entendimiento y pueda, mi Dios, escuchar el Evangelio y poder, Padre, tomar una decisión real en su vida. Amén. Le rogamos, mi Dios, su bendición en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cuánto pierdo yo al pecar? ¿Ha pensado alguna vez eso? ¿Sabe? Vamos a ir a la primera mención, ya que estamos en hermenéutica los días jueves. Vamos a hablar del primer pecado. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 3. Muy bien. Están aprendiendo acerca de la primera mención, ¿cierto? En la semana hablamos con el pastor, como tuvimos tiempo para conversar. Han sido lindos momentos, la verdad, de poder conversar con el siervo y poder incluso hablar de la Biblia, a sacar enseñanzas de esta. Y vamos a ver entonces la primera mención, porque vamos a ver un cuadro completo acerca del pecado original, o del primer pecado mencionado en la Biblia, en Génesis capítulo 3. Y nos vamos a estar paseando en los primeros 3 capítulos de la Biblia para entender todo el cuadro y cuánto yo pierdo al pecar, o las consecuencias del pecado. ¿Sabe? Uno no sopesa las consecuencias del pecado. Uno no considera en realidad cuando uno peca. Al pecar, hablaba también en la semana con un varón que me acompañó también a Concepción, y estábamos viendo la historia de Esaú. Esaú no consideró todo lo que perdió al haber menospreciado la primogenitura. Él la tuvo por algo simple, algo sin valor. Y menospreció a este varón, como la Biblia lo menciona, un varón fornicario. Un varón que no consideró la palabra de Dios, ni consideró las bendiciones que Dios nos ofrece, y tuvo una consecuencia horrible a su vida. ¿Sabe? Cada pecado tiene una consecuencia. Y nosotros no podemos pasar por alto, ni usted, amigo y hermano, puede pasar por alto que al pecar hay consecuencias. Y en este caso, Génesis capítulo 3 nos menciona el pecado, el primer pecado mencionado en la palabra de Dios. El primer pecado en la humanidad, versículo 6 del capítulo 3 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio de comer a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabe? Este es el pecado en realidad que cometió el hombre también y la mujer. El primer pecado. Algunos, porque tampoco leen la Biblia y se imaginan muchas cosas, dicen, sí, el pecado original, ¿cierto? Y inventan cada cosa, ¿cierto? Pero el pecado original, ¿sabe cuál fue? La desobediencia a la palabra de Dios. Ese es el pecado. Que usted desobedezca lo escrito.
que nosotros desobedezcamos a lo que Dios nos dice. ¿Sabe? La palabra de Dios está escrita y toda cosa o toda desobediencia a lo escrito es pecado. La pregunta es si usted peca. ¿Es un pecador? ¿Ha desobedecido lo escrito? Wow, muchas veces, ¿cierto? Entonces el pecado original fue la desobediencia a lo escrito. ¿Sabe? La mujer fue tentada y codició y trajo por consecuencia muchas cosas. Así también el varón. Él desobedeció directamente, ni siquiera fue tentado. Él simplemente quiso desobedecer. Y desobedeció a lo que Dios le había dicho: de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comerás. ¿Sabe? Dios esperaba la obediencia del hombre y de la mujer, pero lamentablemente ellos pecaron. Es importante entonces hoy día que nosotros entendamos que el pecado tiene una consecuencia, y hubo una consecuencia al pecar en este matrimonio. Hubo una consecuencia. ¿Qué pierdo al pecar? Miren lo que dice el versículo 21. Vamos a ir rápidamente leyendo ya Génesis capítulo 3 y vamos a leer qué ocurrió luego de que ellos pecaron. Y vamos a ver la primera consecuencia. Hubo una consecuencia por el pecado. Versículo 21 dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué razón Jehová hizo túnicas de pieles? ¿Sabe? Ellos habían, luego de pecar, dice el versículo 7 del capítulo 3, que sus ojos fueron abiertos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos, luego de pecar, se avergonzaron. Aún la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos y ya no veían las cosas de la misma manera, porque habían perdido la inocencia. Ya no eran inocentes, sino que había nacido en su corazón el pecado y empezaron a ser corrompidos por el pecado. Empezaron a avergonzarse el uno del otro. Ellos sintieron vergüenza luego de pecar. Es más, ellos, luego de coserse hojas de higuera, se ocultaron de la presencia de Dios porque tuvieron vergüenza. Dios se paseaba en medio del huerto y ellos se ocultaron al pecar. ¿Sabe? El pecado trae en sí vergüenza. Hay gente que al pecar niega que es pecador. ¿Sabe por qué? Porque le avergüenza reconocer delante de Dios que ha pecado. Si yo le pregunto a mi hijo: hijo, ¿hiciste eso? Mi hijo me dice: no. Naturalmente me dice: no, papá, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque se avergüenza, aún siendo pequeño, se avergüenza y no quiere que su papá le descubra. ¿Sabe? Cuando usted peca y yo peco, nos avergonzamos también y tratamos de ocultar o disfrazar o de alguna manera de poner algún disfraz bonito en nuestro pecado. Es lo que quiso hacer Adán y Eva. Quisieron ocultarse de la presencia de Dios, cubrir su desnudez y su vergüenza luego de haber pecado. Pero no fue suficiente las hojas de higuera, porque una hoja de higuera no le iba a perdurar para siempre, ¿cierto? De alguna u otra manera se iba a descoser esta hoja de higuera
o se les iba a caer poco a poco, o la hoja se iba a secar, ¿cierto? Y Dios dijo, ok, sé que pecaron, yo les voy a proveer y les voy a cubrir su vergüenza. Y hubo un precio. Hubo un precio y una consecuencia por el pecado original. Por la desobediencia. ¿Sabe? Dios es un Dios justo. Y cuando hay transgresión de su ley, Él no puede dejarla en impunidad. Es justo. Alguien debe pagar. No es como nosotros, que nosotros no somos justos siempre toda la vida. Y en este caso Dios dijo, no, alguien debe pagar la consecuencia del pecado, de la desobediencia de mi palabra. ¿Y quién pagó el precio? ¿Sabe? En este caso fue un animal. La Biblia no dice qué animal, no dice qué animal fue. Luego da a entender la Biblia qué animal podría haber sido. Pero dice que mató a un animal, Dios. Un animal inocente. Un animal que no tenía por qué haber muerto. Es más, Dios había hecho al animal, ¿para qué? Para que acompañase al hombre. ¿Sabe? Dios no quiso la muerte de ese animal, pero tuvo que morir un animal para cubrir la vergüenza del hombre y de la mujer, del pecado. ¿Sabe que este es el primer sacrificio animal? También es la primera mención de un sacrificio animal. Esta fue figura de lo que iba a venir por la simiente de Eva. Era la figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que puede cubrir tu vergüenza. ¿Te has avergonzado al pecar, amigo? ¿Te has avergonzado al pecar? ¿Sabes quién puede cubrir tu desnudez y tu vergüenza? Cristo Jesús y su sacrificio. Porque en este caso fue un animal, pero luego esto era mención de lo que sí realmente iba a suceder, que un día Dios envió a su Hijo unigénito para morir y ser sacrificado por ti. Entonces, qué importante es que usted conozca que hay una consecuencia al pecar. No debía por qué morir Cristo, ¿sabe? ¿Quién debía ser sacrificado? ¿Quién debía estar en la cruz? ¿Era Cristo, el justo? ¿Era Cristo el inocente? Miren lo que dice Juan 1:29 para aún leer lo que significa esto, porque no es idea mía. Juan 1:29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero de Dios es el único que puede quitar tu pecado o la culpa de tu pecado. Cristo Jesús pagó la culpa por tus pecados, pero se hace efectiva si tú crees en Cristo y crees en la redención de Él. Si tú rechazas a Cristo, si tú rechazas su sacrificio y aún lo que Él hizo por ti, entonces no va a ser cubierto tu pecado ni tu vergüenza.
Alguien debía entonces pagar la consecuencia, y la primera consecuencia que tuvo el pecado de Adán y Eva fue la muerte de un animal inocente. Y Cristo Jesús es el Cordero que murió por ti, el inocente, el justo, por el injusto. El justo por el injusto. Mire lo que dice Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice la Biblia que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, escúchenme bien, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién debe recibir el castigo por el pecado? ¿No somos nosotros? Pero la Biblia dice que el castigo por nuestros pecados fue sobre Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos capítulo 10 rápidamente. Versículo 12, perdón. Hebreos 10, 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice la Biblia que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Sabe? Cristo Jesús sufrió y murió en la cruz por tus pecados. Y quizás tú estás en la misma condición que Adán y Eva. Eres un desobediente a la ley. Eres un transgresor. Y sabes que tienes cosas pendientes con Dios. Y aún quizás te has avergonzado como ellos. Y has querido ocultarte de su presencia. O has querido taparte con hojas de higuera. A lo mejor no tienes hojas de higuera hoy, pero sí cubres tu vergüenza. Y dices, bueno, con una corbata nadie lo va a notar. O con un lindo vestido nadie va a notar mi pecado. Pero Dios te dio. Y Dios sabe que tú eres un transgresor. Pero hoy quiere cubrir tu pecado. Hoy quiere cubrir la vergüenza que hoy tienes por haber pecado. Vamos a ver la segunda consecuencia que tuvieron por haber pecado en Génesis capítulo 3. Versículo 23. Dice la Biblia, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabe? Este pecado, esta desobediencia trajo separación y destitución del paraíso. Ellos tenían una comunicación directa con el Señor, ¿saben? En el paraíso. Ellos tenían una hermosa comunión con Dios. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 3.
Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Sabe qué significaba esto? Que Dios se paseaba con ellos en el huerto. Que no estaba lejos en el cielo. No estaba lejos de ellos. Ellos podían tener una relación directa con Dios y sin problema. No necesitaban ningún intermediario. No necesitaban hacer quizás ningún sacrificio o holocausto para hablar con Dios, porque ellos podían hablar cara a cara con Dios. Podían hacerlo, era hermosa la relación que ellos tenían a diario. Podían ver a Dios cara a cara, amigo. Hermano, podían ver a Dios cara a cara. Pero cuando pecaron, no sopensaron de que ellos iban a ser destituidos de su presencia, del paraíso. Ya no podían ver a Dios cara a cara. Ya no podían acercarse a la santidad de Dios porque ellos eran pecadores. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben lo que pierde usted y yo al pecar? La separación, la destitución con Dios. Hay gente que hoy día dice, no, si yo hablo con Dios todos los días. A lo mejor usted cree que habla con Dios, pero para hablar con Dios se necesita santidad. ¿Sabía usted eso? Yo no puedo llegar y hablar con Dios y decirle, Dios, óyeme, si yo estoy en la condición que estaba Adán y Eva, que habían desobedecido, que habían transgredido su ley y que tenían cosas pendientes con Dios. Usted no puede pretender hablar con Dios si usted persiste en pecar, si usted mantiene y se mantiene ocultándose de la presencia de Dios. No puede pretender decir yo hablo con Dios. Sin santidad, la Biblia dice, nadie verá al Señor. Necesita la santidad. Necesita la santidad, amigo y hermano. No podemos llegar y hablar con Dios si no hay santidad. ¿Cómo es que se consigue entonces? Es la pregunta. ¿Sabe? Ellos estaban destituidos. Ellos pagaron el precio y fueron destituidos de su presencia. Tú también, si no te has acercado a Cristo o a Dios de la manera correcta, tu comunicación con Dios no es fluida, ni mucho menos puedes aspirar un día entrar en el paraíso, porque has pecado y estás separado de la presencia de Dios. Tú no puedes hablar con Dios si tú crees que hablas con Dios y permaneces en pecado. Estás cerrado. Miren lo que dice Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Cuando habla de luz habla de santidad y cuando habla de tinieblas habla de pecado. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o andamos en pecado, mentimos
y no practicamos la verdad. Ponga mucha atención lo que dice el versículo 6. Si dice usted que tiene comunión con Él, pero anda en tinieblas o practica el pecado, es un mentiroso. Y no practica la verdad, porque Dios es luz. Él es santo y aborrece el pecado. Por esa razón no podía morar con Adán y Eva en el paraíso. Él era santo y ellos pecadores. Debían ser destituidos. Si usted ha permanecido en pecado, créame que usted está destituido de la gloria de Dios. Está destituido. Pero lo hermoso de esto, la otra parte y la segunda parte que aparece en Romanos capítulo 3, pero ahora el versículo 24. Miren lo que dice Romanos capítulo 3. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe? Dios quiere restituir la comunión que tú perdiste con Él. Él quiere que tú vuelvas al paraíso, ¿sabes? Él no quiere tenerte todo el tiempo fuera. Él no desea eso. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno esté afuera de su presencia, sino que Él quiere y llama a todos nuevamente a su presencia a través de Cristo. Y esa oportunidad hoy día puedes tener, pero si tú eres honesto y sales de ahí de donde estás oculto hoy y te sacas quizás ese traje que hoy día vienes, ese traje de higueras, y le pides a Dios que te cubra y le pides a Dios que restaure esa comunión que tú perdiste con Él. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero si andas en tinieblas o en pecado, eres un mentiroso y necesitas ser cubierto por la sangre de Cristo. Y necesitas que Dios te restituya y te traiga nuevamente a su paraíso. ¿Cuánto pierdo yo al pecar? Hoy día está fuera quizás tú. No lo sé. Pero a lo mejor tú estás fuera hoy. Y Dios nuevamente te está llamando a su comunión. ¿Sabe? Hubo un hombre que estaba fuera y que Dios le hizo la promesa, una hermosa promesa. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 41. Hubo un hombre que no tenía esperanza, sabía que había perdido toda comunión con Dios, que este varón estaba agonizando a las puertas de la muerte, y en su agonía, y estando aún en esa condenación, dijo y reflexionó en el versículo 41, estando al lado de Jesús, dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos los que merecieron nuestros hechos
Él entendió claramente que era culpable por su pecado. Entendió que estaba en una condición desfavorable delante de Dios porque era un pecador delante de un Dios santo, y dijo: a la verdad, nosotros justamente padecemos. Hoy día escuchábamos eso, ¿no? ¿Por qué padezco yo? Muchas veces padecemos por nuestros pecados, ¿o no? Y a veces justamente padecemos por nuestros pecados. Y este hombre reflexionó y llegó a la misma conclusión. Yo sé que padezco y sé que no puedo burlar a Dios porque Dios no puede ser burlado. Y estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado. Llegó a esa conclusión delante de Jesús y dijo: y recibo lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Yo sé que Jesús es santo y que Él está siendo sacrificado injustamente. Yo soy el que merezco estar muriendo por mi pecado. Y luego de esa reflexión y de haber llegado a la conclusión que era un pecador que merecía la muerte, Jesús le hizo una gran y hermosa promesa que a lo mejor quisiera haber escuchado Adán y Eva luego de haber sido destituidos. Le dijo entonces Jesús: este varón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es verdad que hay consecuencias, pero yo te quiero hoy conmigo en el paraíso. Y hoy estarás conmigo en el paraíso. Es cierto que tienes consecuencias por tu pecado, pero sabes, eres un pecador que reconoció su pecado. Había otro pecador al lado de este varón, ¿cierto? Otro malhechor que no reconoció y aún se burló del sacrificio de Jesús. Y no fue la misma respuesta para él. Murió destituido de la presencia de Dios. No tuvo la misma promesa para él. ¿Sabe? Ni tú ni yo merecemos el paraíso. Ni tú ni yo merecemos estar en la santidad de Dios. Somos pecadores y justamente padecemos por nuestros pecados. Solamente debes pedirle a Dios misericordia y que Cristo cubra tus pecados con su sacrificio. ¿Hay consecuencias por el pecado? Por supuesto que sí. ¿Qué le parece si vemos otra? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 22. Nos habíamos saltado el 22, pero lo quise poner en tercer lugar porque hay algo que también ellos perdieron. Y dice: y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sabe? Había algo particular en el paraíso. Había un fruto del cual podía comer el hombre y la mujer y vivir para siempre. Ellos tenían la vida en el paraíso. Ellos tenían la posibilidad de vivir eternamente delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que uno pierde al pecar? ¿Y sabe lo que usted pierde y aún no tiene al haber pecado? La vida eterna. No la tiene. No podemos tomar de ese fruto porque no está a nuestro alcance. No estamos en el paraíso. No estamos
en ningún lugar donde podemos hallar la vida, porque la vida estaba guardada con Dios hasta que Dios decidió extender su vida eterna a través de Cristo. Pero ellos perdieron la vida eterna. Adán y Eva iban a morir. Perdón, no iban a morir. Ellos iban a ser eternos. Por su transgresión, la muerte también llegó a ellos. No iban a poder gustar del árbol de la vida, del cual no les estaba prohibido comer. ¿Cuál era el árbol que no debían comer? El de la ciencia del bien y del mal. ¿Podían comer del árbol de la vida? Por supuesto que sí. Ellos podían comerlo. Ellos podían poder disfrutarlo. Y podían gozar de esa vida eterna. Pero una vez que pecaron, Dios puso un cuidado especial para que no comiesen más de aquel árbol. ¿Sabes? Tú y yo estamos destituidos si no conocemos a Cristo. Y aún si tú no conoces a Cristo, y si Cristo no ha cubierto tus pecados, tú tampoco puedes gustar de la vida. No puedes gustar de la vida. Lo que dice Romanos 6:23 avala lo que pasó en ese día. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia por haber pecado. Es importante entonces que considere que hay una consecuencia por haber pecado. Y es la muerte. No tan solamente tu muerte física, sino que también la muerte espiritual. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, o sea, aquellos que dijeron que tenían comunión con Dios y permanecían en pecado, esos mentirosos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una consecuencia por el pecado, y es la muerte. Y es la muerte segunda. ¿Saben? Quizás tú no has considerado cuando has pecado. Quizás tú has dicho, bueno, esto es un pecado pequeño. ¿Qué hace una pequeña desobediencia? Una desobediencia bastó para que Adán y Eva fuesen destituidos de su presencia y por consecuencia murieran. Un pecado, una desobediencia, basta para que tú estés condenado. No necesitas más. ¿Eres un desobediente? Pero como le dije, Dios no desea que usted esté fuera del paraíso, y tampoco Dios no desea que usted muera, sino que desea que usted tenga la vida y que recupere esa vida eterna. ¿Sabía usted que Dios no quiere que usted muera? Sino que usted recupere esa vida eterna que una vez el hombre perdió. Apocalipsis capítulo 2. Miren lo hermoso. Él desea que usted vuelva a comer de ese árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7.
Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe? Esta es una promesa para un hijo de Dios, para aquel que venció el pecado y para aquel que venció la muerte con Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para darte vida. Y Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Él no quiere que tú mueras. Él quiere que tengas vida eterna y que vuelvas a comer del árbol de la vida un día en el paraíso. Y si tú vences con Cristo, volverás a comer del árbol de la vida. Qué hermoso. Dios nunca quiso que el hombre saliese de su paraíso. Pero el hombre escogió las tinieblas y aborreció la luz. Y quiso ocultarse, como dice Juan capítulo 3, porque sus obras eran malas. Así somos, usted y yo. No se oculte más. Jesús le preguntó a Adán y Eva en el paraíso, ¿dónde estás tú? ¿Sabe? Él buscaba que reconociesen su pecado, pero el hombre no quiso reconocer. El hombre le dijo, la mujer que me diste por compañera, tú, Dios, tienes la culpa, me diste una mujer por compañera que me hizo e incitó a comer. No reconoció su pecado. Y la mujer dijo, la serpiente me tentó. No tuve la culpa yo. ¿Hasta cuándo te vas a ocultar, amigo? Y echarle la culpa a los demás por tu pecado. ¿Sabes por qué estás fuera del paraíso? ¿Sabes por qué mereces la muerte? Por tu culpa. Porque tú fuiste el que desobedeció consciente y libremente. Nadie te puso una pistola en la cabeza para pecar. Nadie te obligó y dijo, peca, peca. Porque la Biblia dice que Santiago, que de nuestras propias concupiscencias damos a luz el pecado. Y del pecado, la muerte. Santiago capítulo 1 dice, hay consecuencias. Hoy estás destituido. Hoy mereces la muerte. Pero puede ser como aquel malhechor. Hoy puede ser como ese malhechor diciendo a nosotros a la verdad. Yo a la verdad. Justamente estoy padeciendo. Justamente estoy padeciendo por mi pecado. Mas Cristo ningún mal ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabía usted que el reino de Dios se ha acercado? Y que su reino está aquí. Usted está mirando aquí, está en medio del reino. Y Dios le hace una invitación a que entre a su presencia y pueda verle cara a cara. Pero hay más consecuencias y vamos a ir rapidito para terminar. Volvamos a Génesis capítulo 4 ahora. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, ¿sabía usted que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel? Y Caín le dijo a su hermano, Abel, salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sabe una consecuencia terrible que quizás Adán y Eva no escatimaron ni no calcularon? Una vez y hace mucho tiempo, yo escuché una muy sabia frase. Uno elige el pecado, pero no elige las consecuencias. Tú eliges el pecado, tú eliges qué hacer, pero no eliges la consecuencia. ¿Sabe? Adán y Eva no eligieron esta consecuencia. Quizás cuando Caín mató a Abel, ellos dijeron, ¿qué hicimos? ¿Por qué nuestro hijo mató a su hermano? ¿Saben? La maldad, dice la Biblia, que es visitada hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Tú no puedes pretender decir, no, yo elijo lo que peco y yo elijo y en realidad voy a elegir cómo vivo. Si usted elige cómo vivir y usted elige en qué pecar, no se queje si hay consecuencias en su hogar, porque hay consecuencias. Usted debe restaurar su comunión con Dios para no sufrir consecuencias en su hogar. ¿Sabía usted eso? Usted debe restaurar su comunión con Dios, amigo, hermano, porque hay consecuencias que usted ni siquiera ha medido, ni las va a elegir. Un día, y hace mucho tiempo, me tomó un pastor, luego de haber aceptado a Cristo, y me dijo, tú cambiaste el rumbo de tu descendencia. Siempre sí, y después vi que se lo decía a todos. Y dije, oh, me dijo a mí, no, pero después se lo decía a todos. Mira, nada especial. ¿Ya? Pero era linda la frase porque dijo, tú cambiaste el rumbo de tu generación. Porque tu generación iba hacia una maldición. Y una vez que creíste en Cristo, tomó otro rumbo tu generación. Pero ¿qué ocurrió aquí? ¿Sabe que hubieron dos generaciones? Hubo una generación que no buscó a Dios. Hubo una generación que no buscó a Dios, hermano. Y hubo una generación que sí buscó a Dios, pero vamos a ver la consecuencia terrible que pasó. Entonces, luego de que Caín mató a su hermano Abel, miren lo que dice Génesis capítulo 6. Vamos a ir bien rápido. Versículo 7. Perdón, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo partió con un varón. La Biblia dice que en Romanos 5:12 que el pecado nació por un hombre. Y por un hombre la muerte. Y por el pecado la muerte, perdón. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esta fue la consecuencia. Dice que Dios miró al mundo y vio la maldad que era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren lo que dice también el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque cada carne
había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sabe? La consecuencia fue terrible porque hubo una generación, y lamentablemente la mayoría de la generación en aquel entonces no buscó a Dios. Estaba ajena a Dios. No buscaba a Dios ni su rostro. ¿Sabe que al igual que en esos tiempos, Dios también, por segunda vez, va a juzgar al mundo porque hay una consecuencia, no tan solamente tragedia en el hogar, sino que hay una consecuencia terrible, que es el juicio de Dios? Porque Dios va a juzgar tu pecado. Y Dios también está mirando como aquel entonces, y está mirando la maldad de los hombres. Y créame que Dios está mirando tus pensamientos, tus designios, lo que tú estás tramando, lo que tú estás pensando, aún la hipocresía que quizás pueda haber en ti, la está mirando. Y va a juzgarte. En ese tiempo Dios decidió el fin de esa generación. Dice el versículo 13 de Génesis capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Sabía usted que va a haber un segundo juicio? Miren lo que dice Mateo capítulo 24. Hoy día el hermano lo mencionó en la mañana. Y vamos a ver un poquito más acerca de lo que dice respecto al juicio. Mateo capítulo 24. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo, con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre con poder y gran gloria, a Jesucristo, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Al igual que el mismo fin que decidió Dios en aquel entonces con el diluvio, vendrá nuevamente el juicio, amigo. Y es la consecuencia por el pecado, el juicio de Dios. La Biblia dice que Dios, a través de sus ángeles, va a llamar a sus escogidos y los va a sacar del juicio. ¿Sabe? Dios sacó a Noé de ese juicio. ¿Y por qué lo sacó a Noé? ¿Él era un pecador? ¿Sí era un pecador? Noé era un pecador, igual que los demás. ¿Por qué razón Noé se libró del juicio de aquel entonces y Dios lo subió a un arca? ¿Por qué lo libró del juicio? Si merecía estar destituido, si merecía la muerte, ¿por qué fue librado? La Biblia dice que él halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Sabe? Noé aprendió algo de el tercer hijo de Adán, Set. Dice la Biblia que después de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová Dios.
Hubo una generación que comenzó a invocar el nombre de Jehová. ¿Y sabe cuál era la manera de invocar el nombre de Jehová? La misma que Dios usó en el paraíso. El sacrificio de un cordero. El sacrificio de un animal inocente. Y es muy probable que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová a través del sacrificio. ¿Sabe usted? La única manera en que se libre del juicio y de la consecuencia de su pecado es a través del sacrificio de Cristo. Porque Dios vendrá por segunda vez, Jesús vendrá por segunda vez, pero ya no a morir por su pecado, porque ya murió una vez. Él vendrá a juzgar a la tierra, a juzgar a los pecadores, a juzgar a aquellos desobedientes y transgresores. Y le va a juzgar a usted. Pero si usted cree en el sacrificio de Cristo y le pide a Dios que le cubra con la sangre de Cristo, será librado del juicio. Hay consecuencias por el pecado. ¿Las ha pensado? O usted dice, no, es que tú no sabes la mujer que tengo, Señor. Es que tú no sabes el marido que tengo, Señor. Tú no sabes los hijos que tengo, Señor. Tú no sabes cuánto he sufrido, Señor. Eres un desobediente. Estás destituido de la presencia de Dios. Mereces la muerte. Y mereces el juicio. Cristo va a venir por segunda vez, pero ya no va a morir. Porque Él ya se humilló una vez y murió una vez por ti. Él va a venir a juzgar, va a venir con espada, dice la Biblia. Y va a juzgar al mundo por su pecado. Él ya vio y ve la violencia en este mundo. Y la maldad de los hombres ha llegado a la presencia de Dios. Yo sí lo creo. Él puede venir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué ocurrirá contigo? Miren lo que dice Mateo para ir finalizando. Versículo 37 del capítulo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hacían lo que querían estos hombres, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Uno será tomado y el otro dejado. Uno será tomado para volver al paraíso y el otro será dejado para el juicio eterno y la muerte segunda. ¿Has pensado qué consecuencia hay al pecar? Hoy día a lo mejor tú te diste cuenta que hay una consecuencia y que a lo mejor las estás viviendo. Y como el malhechor piensas, hoy, a la verdad, yo padezco justamente por mi pecado. Pero le puedes decir al Señor, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas. Cuando vengas, Señor, llámame, porque yo quiero ser uno que fue tomado.
y me iré contigo a tu presencia. ¿Qué le parece si inclinamos el rostro? Yo no sé su condición. Solamente Dios la sabe. Y Dios le da la oportunidad, como se la dio al hombre, a Adán y a Eva. Y le pregunta a ti, te pregunta hoy, ¿dónde estás tú? ¿Qué le dirás? Señor, es que pequé porque la culpa era de otro.